La cultura tolteca era considerada en la Mesoamérica como la fundadora de las civilizaciones. No en vano, el término tolteca puede traducirse como maestros constructores. Los toltecas fueron originalmente un pueblo nómada que alrededor del año 750 conquistaron y repoblaron la ciudad de Teotihuacán, lugar donde comenzaron a desarrollar su cultura. Los toltecas colonizaron la meseta central de México, dominando el terreno que hoy en día ocupan los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y México. En un principio nacieron como una sociedad dominada por castas religiosas, pero con el tiempo los militares se hicieron con el poder, transformándose en una sociedad militarizada y basada en las conquistas. Habitaron entre los años 750 y 1.168 en Tolan, Xicocotitlán, en las proximidades de la mexicana Tula, lugar que se convertiría en su capital, y que fue finalmente conquistada por los chichimecas en el 1168. Creencias de los toltecas. Los toltecas practicaban lo que en nuestra cultura occidental llamamos sacrificios humanos, que para ellos era una forma de comunión y servicio hacia algunos de sus dioses. Es posible que usaran el itzotantli que usaban los aztecas, estante donde eran colgados los cráneos de los muertos con una finalidad específica desconocida. La religión politeísta del imperio tolteca estaba dominada por dos deidades principales. El primero, Quetzalcóatl, se representaba como una serpiente emplumada. Era la deidad del conocimiento, cultura, filosofía y la fertilidad. Fue adoptada de culturas anteriores. Su contraparte o rival es Tezcatlipoca, el espejo empañado conocido por su naturaleza guerrera. Los toltecas practicaban lo que en nuestra cultura occidental llamamos sacrificio humano, que para ellos era una forma de comunión y servicio hacia alguno de sus dioses. Es posible que usaran el itzotantli que usaban los aztecas, estante eran colgados los cráneos de los muertos con una finalidad específica desconocida. La religión politeísta del imperio tolteca está dominada por dos deidades principales. El primero, Quetzalcóatl, se representaba como una serpiente emplumada. Era la deidad del conocimiento, cultura, filosofía y la fertilidad. Fue adoptada de culturas anteriores. Su contraparte rival es Tezcatlipoca, el espejo empañado, conocido por su naturaleza guerrera. Valores y principios de los toltecas. Ser impecable con tus palabras, este es el principio más importante y el más difícil de cumplir. Para ellos nada es personal, pase lo que pase alrededor, nada es personal, ni la peor ofensa ni el peor agravio. En esta cultura no hay suposiciones, la verdad no existe y cada uno de ellos tiene su propia verdad. Esfuérzate siempre al máximo. Este principio es el que permite a los otros tres que se conviertan en un hábito. Esfuérzate siempre sobre toda circunstancia, da lo mejor de ti y aplica siempre el esfuerzo correcto. La sabiduría de la cultura tolteca se fundamentaba en el arte de vivir en armonía y sobre todo en el conocimiento de la sabiduría ancestral del Semanáhuac. El Semanáhuac se refiere al territorio ocupado por una cantidad del pueblo mexicano. La ideología del Semanáhuac estaba incluida en la Toltecayotl, que fue uno de los principales símbolos toltecas. La Toltecayotl representaba la expresión del pensamiento indígena mediante un conjunto de logros sociales, científicos y artísticos, que incluyen códices y calendarios, además los conocimientos espirituales acumulados durante años. En otras palabras, sintetiza un conjunto de enseñanzas que tienen como objetivo lograr la trascendencia espiritual a partir del equilibrio de 4 aspectos de la vida: lo espiritual con respecto a lo material y lo racional en relación a lo intuitivo. Este complejo de pensamiento basado en el equilibrio era precisamente lo que expresaba los diferentes símbolos toltecas. Fueron plasmados en sellos, tocados, mantas, narigueras, códices, escudos de guerra y grabados en piedra. De esta forma, para conceptualizar la Toltecayotl, usaron como elemento a las mariposas, el caracol, la cruz de Quetzalcóatl. Las mariposas, con 4 mariposas en dirección hacia los puntos cardinales, delineadas en colores blanco y negro, cada una con polos opuestos, es decir, mientras la mariposa negra miraba hacia el norte, la blanca divisaba hacia el sur, de la misma manera con el este y oeste.
Tal vez el significado representa las almas de los guerreros muertos o sacrificados que habitaban en la eternidad, debido a que todas las representaciones de militares llevaban este símbolo en su pecho. El caracol. En el centro de las 4 mariposas se ubica el caracol, cortado longitudinalmente manifestando el soplo divino de Quetzalcóatl. Finalmente, la cruz de Quetzalcóatl, también llamado quincunce, se refiere a una cruz representada con un círculo con 4 pétalos como una flor. Generalmente se ubica en la frente, pecho o plexo solar, en las figuras humanas o en otros puntos fundamentales cuando se trata de diseños geométricos. Conforme a ello, divide el espacio o el cuerpo humano en partes iguales, simbolizando el reencuentro entre el cielo y la tierra. Todos estos símbolos toltecas se hallan presentes en todas las culturas del Sem Anahuac, con sus bailes. Los toltecas fueron un pueblo que habitó la ciudad de Teotihuacán. Sus conocimientos les permitieron mantenerse en el tiempo, afianzando los valores familiares, avances en la ciencia y en las actividades sociales. La música, como costumbre de ellos, fueron los sonidos armónicos que son parte del espíritu humano. Los toltecas, en sus costumbres sociales, dejaron rastros de sus tradiciones musicales. Los idiofonos, conchas marinas, huesos, caracoles y cascabeles de cobre dan testimonio de las canciones entonadas según la celebración. No podía faltar en el culto de los dioses o en las celebraciones de la realeza, así como sus bailes. La música ha acompañado al hombre desde sus orígenes. Por diversos motivos, la presencia de un ritmo lleva a nuestro cuerpo una necesidad de movimiento, una necesidad de bailar. La creencia de que el baile es sinónimo de fiesta es parcialmente correcta, y digo parcial porque el entendimiento que le damos a fiesta, cuando los toltecas bailan era para celebrar, tenían un motivo meramente espiritual y se entregaban en cuerpo y mente a sus creencias, a sus dioses y a sus deseos. Les mostraré una pequeña representación del baile tradicional tolteca. Otra de sus costumbres eran los sacrificios humanos, que realizaban a hombres, mujeres o niños. Respondían a explicar esta práctica en el sentido que a muchos dioses ya se habían sacrificado por el pueblo y que las personas debían hacerlo por igual, ya sea por agradecimiento o como pago por favores concedidos. Era un acto pensado y respetado. Los rituales se ejecutaban dentro del calendario solar en templos, destinaban los espacios para exponer los cráneos. Para los toltecas, los diagnósticos de diversos malestares los relacionaban con el corazón, siendo este el equilibrio del cuerpo y el alma. Trataban de curar la vida, el alma y el espíritu. Los sacerdotes acostumbraban a usar diversas hierbas para realizar bebidas o especies de ungüento, que según narran los españoles, ayudan a la sanación de indigestiones, náuseas, dolor de cabeza y heridas de guerra. Construían sus casas una al lado de la otra como en la cultura moderna,
Para cuidar su privacidad levantaban bardas de piedra y adobe, separando las casas de las calles. Las puertas tenían en forma de L. Había que dar 2 vueltas a la casa antes de entrar para evitar que un curioso se asomara al patio interior. En el patio centro de la casa colocaban un altar en el que un dios protegía a los habitantes. Los cuartos los construían alrededor del patio y eran ocupados por distintas familias relacionadas entre sí por parentesco. Las familias pobres dejaban los pisos de tierra y las paredes sin escalar. Los techos planos estaban hechos de madera y cemento. El agua la desagotaban por canales especiales. En las habitaciones las familias realizaban todas las actividades, incluso cocinaban valiéndose de un fogón localizado en un extremo donde hacían tortillas de maíz y otras comidas. Los hombres usaban el otro extremo de la habitación para sus labores. Algunos se ocupaban de los hornos de cerámica, otros en la fabricación de cuchillos de obsidiana. Por las noches se acostaban sobre petates de mimbres colocados en el suelo, muy cerca unos de otros para protegerse del frío mientras dormían. Las casas solían tener un sótano al que accedían por una puerta de madera escondida bajo un petate, para protegerse de ladrones que pretendían apoderarse de tesoros como las vasijas traídas de tierras lejanas. Las casas cambiaban permanentemente porque si un hijo se casaba, le construían allí una nueva habitación para que ocupara junto a su mujer y establecieran allí la familia. También se podía aprovechar el espacio libre en una habitación para construir una bodega en la que se guardaba maíz. Si la familia era próspera, podían decorar las paredes con piedras talladas o pintarlas de colores. Las obras eran realizadas por albañiles profesionales que se encargaban de ir a las canteras por las piedras y el barro y de elevar los muros y los techos. Tenían un estilo de cerámica más antiguo que la fundación de Tula, caracterizado por el color rojo y café en sus vasijas. Se cree que el origen estaba en Teotihuacán. Tiempo después desarrollaron una cerámica conocida como estilo mazapán, cuya dispersión por gran parte de Mesoamérica se asocia a la expansión política de los toltecas. Sus formas más sobresalientes son escudillas con su interior decorado con líneas rectas u onduladas pintadas de rojo intenso. Dentro de las costumbres toltecas, la actividad agrícola, con los cultivos de maíz, cacao, yuca, camote, chaya, jitomate, papaya, zapote y aguacate. De igual modo, la cría de animales como liebres, iguanas y aves eran utilizados para la alimentación de la población. Los toltecas acostumbraban a no beber agua sola, las mezclaban especialmente con maíz y frutas. Si fermentaba, se producía una especie de licor, usado para las tradicionales fiestas o ceremonias. Para cocinar, construían un horno dentro de la tierra llamado pibil. En la cultura tolteca simbolizaba la unión entre la madre tierra. La siembra era una actividad indispensable ya que garantizaba la alimentación del pueblo, además de que representaba una organización donde cada parte de la población cumple sus obligaciones. Desarrollaron eficientes formas de preparar el terreno para los cultivos. Tenían un sistema de irrigación, implementaban la tala y quema. Los toltecas buscaban una producción con nivel de almacén. Para la tradición tolteca, si los dioses los bendecían con abundantes cosechas, ellos daban ofrendas por agradecimiento. Pedían como favor adecuado equilibrio entre la lluvia y el sol. Dentro de sus costumbres se encuentra el vestuario. Los hombres usaban un braguero. Los tocados tenían diademas de piel adornados con piedras preciosas. Habían cascos adornados con cabezas de animales o con plumas. Los guerreros llevaban cinturones, sandalias, escudos circulares adornados con plumas y cascos. Veneraban al dios Quetzalcóatl, hacían pulque, practicaban astrología. Los pueblos sometidos les daban tributo a cambio de protección militar y además jugaban el juego de la pelota. La cultura tolteca. Gastronomía. El amaranto fue uno de los más importantes alimentos de los toltecas, el cual hacían alegrías a base de miel, cacahuate y pasita. Hace más de 2000 años el consumo de esta semilla evitaba que los toltecas pasaran hambrunas debido a la sequía. Las comidas más tradicionales eran la sopa tolteca, la cual consistía en usar nopales, elote, chile morrón, tomates rojos,
Comían la comida mesoamericana, maíz tostado, cocido, incluso crudo, tomates, quelites, nopales, tunas, el maguey y la carne comían. Tusa, rata de campo, ardillas, venados, aves, guisos, tamales, tortillas, atole, pulque, el huitlacoche y la calabaza. El ingrediente más importante y más básico era el maíz, el cultivo más tradicional para los toltecas. Lenguaje tolteca. Eran hablantes de una variante de la lengua náhuatl, rama del tronco lingüístico yutunagua, y que en un par de siglos antes del siglo XV llegó a tener una distribución geográfica que abarcaba el centro-norte de México, hacia como avances en las costas de Chiapas y Centroamérica. La variante del náhuatl oriental se dio en el noroeste de Puebla y se propagó hacia Veracruz y el sur de Guerrero. Por último, la variante del náhuatl occidental de Michoacán abarcó el norte de Guerrero, Colima, Jalisco y Durango. La religión de los toltecas era politeísta, aunque existían dos dioses principales. El primero era Quetzalcóatl, que representaba el bien, y el segundo, Tezcatlipoca, la deidad del mal. Aparte de estos dos dioses, también adoraban a otro como Tlaloc, Itzlacoliyuque y Centeotl, muy vinculados a las fuerzas de la naturaleza. El aporte más importante de la cultura tolteca a la religión mesoamericana es la introducción del mito de Quetzalcóatl. Este fue recogido por muchas otras culturas de la zona, aunque con ligeras variaciones. A pesar de estos pequeños cambios, casi todas recogía en la caída del dios por haber sucumbido a sus pasiones. Según la mitología tolteca, Quetzalcóatl tuvo que marchar al exilio tras ser derrotado por Tezcatlipoca. Al partir en su balsa de serpientes, el dios hizo la promesa de volver. Esa promesa, según algunas historias, fue la que llevó a los aztecas a pensar que el conquistador español, Hernán Cortés, era el propio Quetzalcóatl regresando a su pueblo, lo que facilitó la conquista de Tenochtitlán.